Buenas, ¿cómo va? Bienvenidos al episodio número 22 ya de Levantando la Perdiz. Ustedes ya lo saben, si vieron episodios anteriores, acá ponemos temas sobre la mesa, aprendemos juntos y a veces hasta discutimos un poquito y acaloramos la charla para entender algunos conceptos. Levantando la Perdiz de hoy sobre un tema súper especial, súper actual, del que escuchamos en los últimos años sobre todo, y quiero meterme a fondo y aprender. Antes, las recomendaciones de siempre, que si no vieron episodios anteriores, vayan, posta, les prometo que van a estar muy bien, los pueden escuchar en Spotify, nos buscan en el canal de Aprecid, o los pueden ver en YouTube también, con nuestras caritas, también en el canal de Aprecid hay una playlist, Levantando la Perdiz, y ahí estamos. Y también tengo recomendación de revista, por supuesto, para que se metan en aprecid.org.ar. Pueden, además de ver los capítulos de este podcast, pueden ir a leer notas sobre estos temas en la revista Aprecid. Los invitamos, la última edición es la número 240, wow. Y yo festejo que este es el podcast número 22, especial cereales de invierno. Y además quédense ahí atentos porque se vienen novedades, innovaciones acerca de la revista, así que si son lectores, estén atentos. Le agradecemos, como siempre, a los sponsors que nos bancan, que permiten que hagamos este podcast y que nos dejan de hablar de todos estos temas. Volkswagen, Banco Macro, Funcional, Dara y Biológica. Gracias por permitirnos hacer Levantando la Perdiz. Tema de hoy, ya les conté un poco, es la hidroponía. Tenemos todo para aprender sobre hidroponía, así que les voy a presentar a mis invitados. Sergio Guillomet es presidente de la Asociación Hidropónica Argentina y es fundador de Midori. Hola Sergio, bienvenido. Hola, bien, muchas gracias. Gracias por venir, placer tenerte acá. Analia Puerta es investigadora del Instituto de Floricultura del INTA Castelar y es docente universitaria, además de horticultura, en la Universidad Nacional de Luján. Bienvenida, Ana. Muchas gracias. Gracias a vos por venir. Y Alejandro Velaga es ingeniero agrónomo. Nos dijo fuera del aire que igual ofició de abogado, contador y un montón de cosas y que implica. Bien, eso me copa. Sí. Ingeniero agrónomo egresado de la UBA, fundador de Finca Pilar y desarrollador de productos saludables desde el año 2005. Así es. Vamos a hablar mucho de la época de los 2000, me parece, por acá, porque fue el arranque de esto que vamos a desandar juntos. Bien. Les tiro las 3 reglas. En realidad son 3 cosas que están prohibidas en este podcast. La primera es mentir, ni lo hagan. No mentir. No lo hagan, por favor. La segunda es la solemnidad. Acá charlamos como entre amigos, aunque acabemos de conocernos. Charlamos tranquilos, distendidos, se interrumpen, me respetan 0. Y la última, esto sí es una señal de respeto que les pido, no me digan Carolina. Mi nombre es Carola. ¿Estamos ok? Perfecto. Ok. Ahora seguro que todos me dicen Carolina. Estamos bien. Arranquemos. ¿Quién me hace la definición? Capaz que la docente tiene que arrancar con esto. ¿Quién me hace la definición de diccionario de qué es hidroponía? Bueno, hidroponía viene del vocablo griego hidro y ponos labor, por eso literalmente es el trabajo en agua. Okay. ¿Sí? Desde el punto de vista agronómico es una forma de cultivo que permite obtener plantas, permite obtener alimentos y flores sin utilizar el suelo. Y en reemplazo del suelo se utilizan soluciones nutritivas, que son soluciones básicamente con agua y sales minerales, las plantas están ubicadas en diferentes contenedores. Okay. Caños, piletas, macetas, sacos. Y dentro de los cultivos hidropónicos podemos diferenciar varios tipos. Que si querés te cuento cada uno y si no me adelanto. Ahora vamos. ¿Desde cuándo hablas vos de hidroponía? Y yo prácticamente desde que me recibí, ya hace varios años, sí, en la Universidad de Luján, en una de la última asignatura que fue horticultura, de la que hoy soy docente, ya los profesores nos habían presentado la hidroponía en una clase especial que se llamaba Nuevas Técnicas de Producción. Mirá. ¿Qué año más o menos? Y esto fue en el 2003. Viste, ahí va. Y bueno, y a mí me encantó. De hecho, bueno, después participé de varios proyectos de investigación y extensión en el tema. Y después ya cuando entré al INTA, en el Instituto de Floricultura, la floricultura es una producción que desde sus comienzos se hace con sustrato, que es una forma de hidroponía. Y bueno, y después hice mi posgrado en yerbera producida en sustrato, así que bueno, estoy bastante
cerca del mundo, sobre todo dentro de los tipos de hidroponía del sustrato. Ok. Sergio, ¿desde cuándo hablas de hidroponía y qué tenés que ver con este mundo? ¿Y por qué? Me interesa además. Hablo de hidroponía desde el año 2003. Ok, todo es parecido. Sí, no provengo del mundo no soy ingeniero agrónomo y abracé y siempre quise tener mi propia empresa. Ajá. Trabajaba antes para organismos internacionales, para el BID, el Banco Mundial, en temas nada que ver con esto, era para el microfinanciamiento. Ok. Específicamente los microcréditos. Sí. Y en algún momento se fueron cayendo los contratos. En el 2001 hubo el problema de las Torres Gemelas, entonces se puso un poco más difícil trabajar para el BID o visitar las oficinas oficiales de organismos en Estados Unidos. Claro, obvio. Y bueno, buscando qué hacer, encontré la hidroponía. ¿Dónde encontraste? Bueno, Google. Lo había visto, no, en esa época no existía. Existía, pero lo usábamos poco todavía, sí. No, ni existía porque estaba Altavista en esa época y era el dial-up. O sea, era el 0600 que llamaba y tenía un ruidito. Y ahí lo vimos por ahí en el 2000 en Epcot Center, que vos lo podías llegar a ver, que eran las primeras premisas. Bueno, en el 2003 empecé a buscar y lo primero que hice fue, bueno, creo que hay mercado, sobre todo en donde yo vivo, que es en Córdoba, para desarrollar un proyecto de producir hortalizas. Pero mi objetivo era producir hortalizas no como un commodity, como uno lo ve tradicionalmente a lo mejor en un mercado de abasto, sino decir, che, ¿cómo le agrego valor y la diferencio del resto de todas las hortalizas que vienen a granel, que no tienen ningún tipo de cuidado, que están amontonadas y que por ahí hasta recorren kilómetros y kilómetros para llegar a la mesa de un consumidor? Entonces, eso fue mi primera idea de producir algo que fuera totalmente diferencial. Entonces, arranqué y sin saber nada empecé a aprender. O sea, ni te cuento, en esa época yo creo que la soja valía 600 y pico de dólares. Claro, fue el una boom. cosa así. Entonces cuando me acercaba y le decía, che, voy a hacer un proyecto de hidroponía, yo me decía, pero ¿por qué en este país, si en Argentina sobra tierra? ¿Para qué vamos a producir sin suelo si en Argentina lo que sobra es tierra? ¿Por qué no lo haces en tierra? Bueno, no, le dije, y de hecho es algo que cada vez se empieza a mencionar más porque las grandes ciudades empiezan a crecer y sus cordones productivos cada vez se empiezan a poner más lejos. Sí. Y la mercadería fresca, o sea, el vegetal que es del consumo diario, cada vez recorre muchos más kilómetros para llegar a la mesa del consumidor. Entonces, la hidroponía nos empieza a producir alternativas de poder producir muy cerca o dentro de la misma ciudad. Claro. ¿Por qué? Porque no utilizamos el suelo, porque no necesitamos que el suelo sea apto para cultivo. Podemos hacerlo en un techo de una fábrica, en una playa de estacionamiento de algún supermercado, o lo podemos hacer indoor en algún, digamos, galpón dentro de esto. Entonces se empieza a presentar como una opción y como una alternativa ya necesaria para alimentar a la población. Bien, ahora nos vamos a meter en cómo es, porque de sentarte a aprender como sea, a ponerlo en práctica y a ver esa primera cosecha, debe haber todo un caminito, me imagino, que implica aprender mucho, levantar muchos teléfonos también para entender cosas. Quiero, Ale, que me cuentes vos desde cuándo y por qué hablas de hidroponía. Bueno, en mi caso fui un productor, comercializador de productos que eran de la tierra. Ok, ¿qué productos? ¿Los mismos, pero...? Los mismos. Ok. Siempre hortalizas, en general de hoja. Y llegamos a tener producciones importantes en Pilar, provincia de Buenos Aires, pero con redes en muchos otros centros de provincias. Y lo increíble era, me acordaba de que nuestro lema era de la tierra a lo mejor.
Después, con el tiempo, vino la reconversión. La reconversión a partir no de lo que como productor uno quería, sino de lo que vos o Analía o Sergio, consumidores, quieren. Y fue en el 2005 que empezó esta tendencia, en el 2010 un poco más. En pandemia fue un quiebre absoluto, Sí. claramente, donde nosotros empezamos a entender mucho más a ese consumidor que va a tomar un café de especialidad a un restaurante, que trabaja quizás en un banco, que trabaja en una empresa privada, y que su familia también, que sus hijos son deportistas, que los deportistas de alto rendimiento comen Sí, el sano. consumidor que tiene la posibilidad y que además lo elige pensar un poco más en eso que está comiendo, que está consumiendo. Digo, el café de Ese especialidad es segmento eso. es el que queremos. Claro. A Ok. esos hay que perseguirlos. Donde él vaya, nosotros tenemos que estar. Ok. Todo lo demás es un vehículo. Es una playa de estacionamiento. Ya sea la verdulería, pero esa verdulería es el que va al barrio cerrado. Claro. Nosotros tenemos que ir a ese consumidor. El del supermercado o el comedor de una empresa de fábrica o lo Sí. que sea, lo mismo. Esa es la verdad. sí. Entonces pasamos de la tierra lo mejor Claro. al agua y al concepto de limpio. Hemos aprendido mucho de eso. ¿Cambiaste el lema? Nosotros... ¿O te bajaste de tener lema? Bajé el lema, pero Bien. el agua lo tengo muy claro. Cancelame Y lo el lema, limpio tráeme ni el hablar. agua. Bien, ok. ¿Me cuentan los dos un poco de ese proceso de cómo vos pasaste? Además, vos directamente no estabas en la producción, no estabas en no ese sabía universo, nada. te sentaste a aprender. ¿Cuánto tiempo después levantaste la primera cosecha? Mira, Mirá como digo, levantaste y me imaginé al tipo cosechando de la tierra. Más o menos. La primera cosecha, o sea, la prueba piloto, diríamos, Ujú. la hice en el patio de mi casa materna. Mi mamá tenía una despensa. En el fondo estaba el lugar donde guardaban las bebidas y todo Claro. eso. Y ahí entraban los proveedores a dejar sus cosas. Y veían un cajoncito de 1 metro por 1 metro que aplicaba una técnica que se llama floating, que es como un contenedor de 15 centímetros con agua. Pero la tenía que oxigenar. Así que, ¿qué le usaba para oxigenarlo? El batidor de la clara de huevo, ese que es como metálico, que coso con eso, levantaba la placa y lo oxigenaba. Las primeras me salieron espectaculares, pero llena de trips. Ah, Inundadas de trips. Pero todavía a esa época yo no conocía lo que era un trips. O sea, mi desafío era producirlo. De ahí a tener mis primeros 500 metros, sí. pasaron 6 meses. Ah, rapidísimo. Rapidísimo. Me convencí de que el producto... Llegué a tener una reunión, que esto por ahí es lo importante, que uno por ahí, yo soy egresado universitario y por ahí vos podés tener la posibilidad de vincularte con un decano de una universidad, Sí. con una entidad. Con una docente. Con una docente, y podés ir a hablar y pedir ayuda, Sí. o sea, tejer, por ahí yo llamo esto, tejer las redes y buscar redes de contención para que tu proyecto empiece a desarrollarse. Bueno, no tuve ningún problema y fui. Y yo siempre me recuerdo que el decano de Ciencias Agropecuarias en Córdoba me dijo, estás re loco, esto nadie lo ha podido hacer comercialmente rentable. Qué lindo. Todavía, eso, le Sergio. dijiste. Te Todavía. pusiste los anteojos y te fuiste. Todavía. Y hoy es uno de los fans de la Mirá. hidroponía. O sea, habla en cualquier momento, en cualquier lado, ya está retirado, eso, pero en cualquier lado donde está, habla de mí. Bueno, mi empresa se volvió como un faro, Midori se volvió como un faro de muchos productores que han iniciado la hidroponía. Claro, porque es de los pioneros, es como... No, porque vieron que se podía hacer. Claro, que no estabas tan loco al final. Y por ahí recién Ale decía el tema de los lemas. Por ahí te pusiste a pensar lo difícil que es crear una marca sobre un vegetal. O sea, si nosotros pensáramos
porque esto es lo que tratamos de hacer, porque la lechuga es lechuga, la soja es soja, la rúcula, es ponerle nombre propio a un vegetal. Y bueno, en eso trabajamos. Que es como un genérico. Como digamos. un genérico, Sí. claro, es como decir, sí, y tratamos de ponerle un nombre propio. Hay 2 o 3 en los vegetales, te los puedo llegar a mencionar, o sea, en frutas. Moño azul, que uno dice, y es manzana. Sí, lo relacionás. El otro es la banana, que es tropical, que por ahí la reconoces porque se ha trabajado, y el otro no vas a saber porque vos sos muy chica, que es la naranja pindapoy. Que sí, mira, igual sí. Sí. Pero es la naranja pindapoy. Y después no hay muchos. No, que asocies la marca a la fruta o la verdura. No. Pasa con las hamburguesas, que todos le decimos patties, ¿no? Como patties. Claro, exacto. Con la bebida cola. Como... Con la bebida, exacto, claro, pero con las frutas no. Pero con las frutas no, es muy difícil. Y todos trabajamos para que lo empiecen a identificar. Hoy la gente va y pide, dame hidropónica. Mirá. Algunas veces pide Midori, algunas veces pide Becua, algunas veces pide Verde A o todas otras distintas. Pero van a buscar ese producto. Pero hoy ya la gente empieza a pedir hidropónica, que eso es súper importante. Me voy anotando cosas porque son disparadores. Ale, ese proceso vos sí ya hacías sobre la tierra, de la tierra a lo mejor, y después un día dijiste, bueno, de la tierra a lo mejor sí, pero me voy a meter en este mundo. Sí, pero... ¿Cuánto duró y cómo fue esa transición? La reconversión fue al 100%, al 100%. ¿En cuánto tiempo? En 2 años, porque el tema fue que para hacer la reconversión dejé de producir. Claro, hay que parar. Dejé de producir y el capital mío son los productores, son los Sergios. Claro. Que está loco. Estaba loco, ok. Todos estamos un poco locos. Bien. Y esa locura tiene una efervescencia tal que con el perfil que te lo acaba de describir el universitario, porque en la asociación quizás no sabés, yo lo descubrí hace poco, hay bioquímicos, hay escribanos, tú decís, no, pero tienen una cabeza que para esto rompen el molde y rápidamente se reconvierten. Bueno, yo lo tomo eso, porque lo que producen es muy bueno. Claro. Bueno, a mí me tocó volver a aprender química. O sea, por supuesto. Química. Sacaste la tabla periódica del colegio. El tema de hidroponía. Física de las pendientes, de cómo armar el invernadero. O sea, me tocó. O sea, ahí fue el momento que decís vos, uy, qué poca importancia le di a estas materias o qué mal me las enseñaron en el secundario, porque qué realmente importante es. O a qué le estaba prestando atención en ese momento. Bueno, porque lo que pasa es que también tuvimos suerte que también los cocineros estuvieron en una escuela de cocineros. Claro, la entonces gente sepan diferenciar. Saben de química, saben. Y cuando se te sientan, suponete que Ana sea cocinera, me dice, Ale, mirá, yo estoy buscando una lechuga nueva que se adapte a una ensalada César. Y entonces Sergio es el que lo produce y el semillero holandés ya la tiene. Claro. Es una cadena y Ana lo va a tener. Bien. Denme unos minutos para hacer con Ana el parate y definir los tipos de hidroponía. Y después vamos a ver qué tipo hacen ustedes, si hacen el mismo o no. ¿Me ayudás con eso? Dale. Bueno, hay varios tipos de hidroponía, pero los principales, podemos decir, son el NFT, que es, por las siglas en inglés, Nutrient Technique Film, que consiste en una serie de canales por donde circula una pequeña lámina de solución nutritiva de medio a 1 centímetro. Y toda esa solución nutritiva es recogida en un tanque y después vuelve al sistema, ¿no? Ese es el que más vemos, ¿no? Ese es el más conocido, como el de los tubos. Es el de los caños, son caños y tuberías. En la parte superior de estos caños tienen orificios en donde se colocan la planta, ¿no? Así muy sintéticamente. Sí, perfecto. Otro es el que comentaba antes Sergio, con el que empezó, ¿no? El floating son unas simples piletas
son piletas poco profundas, de 15, 20 centímetros, que se las recubre con un polietileno y se coloca la solución nutritiva. Sobre esas piletas se colocan las planchas de telgopor, que tienen orificios, y en esos orificios van las plantas. Y también este sistema se usa para producir plantines, lo que se llaman bandejas flotantes para producción de plantines. Después hay otros sistemas más nuevos y quizás menos difundidos en Argentina, que es el NGS, que es el New Growing System, que es un sistema que consiste en canaletas, que se colocan estas canaletas o estas mangas de polietileno sobre esas estructuras metálicas que van sostenidas al techo, sostenidas, digamos, en el aire, y la particularidad que tienen... Como colgadas. Colgadas, claro, no me salía la palabra. La particularidad que tiene que estas estructuras oscilan verticalmente, o sea, pueden subir y bajar. De esa forma hacen un aprovechamiento al 100% de la superficie, porque cuando se necesita cosechar o trabajar, la mitad sube y la mitad queda abajo, y se hacen pasillos por donde la gente puede trabajar y cosechar, ¿no? De estos sistemas, bueno, ya hay experiencias en Argentina. Pocas, son como los más nuevos. Sí, son como los más nuevos. ¿Y el más usado acá cuál es? Y el más usado es el NFT, es el que mencionaba anteriormente. El primero, el de los tubos, el de los caños, el más conocido, ¿no? Bien. Y después está la producción en sustratos, ¿no? Que es un sustrato, es un material sólido que es diferente del suelo y que se coloca en un contenedor para permitir el crecimiento de la planta, ¿no? Sobre todo el anclaje y la aireación. Y hay de distintos tipos, orgánicos, inertes, en función de el aprovisionamiento o no de nutrientes que hacen a la planta. Perfecto. Acá necesito ayuda de los tres. Vos sos el presidente de la Asociación Hidropónica Argentina, yo creo que este dato me lo tenés que traer. ¿Cuántos establecimientos hidropónicos hay en Argentina? Como para ponerle dimensión, ¿no? Y entender de cuánta gente estamos hablando, de cuántos lugares donde se produce. Bien, socios dentro de la asociación somos 157. Ok. Productores son cerca de 300, de distintas dimensiones. Y fundamentalmente el crecimiento, que ha sido exponencial, es a partir de la pandemia. Mirá, ahora vamos a ir a partir de la pandemia empieza a crecer. Que yo te diría que el 50% surge a partir del 2021. Ok, cuando empezamos a movernos un poco, pero todavía estábamos ahí con el barbijo puesto. No hay zonas para esto. Digo, no hay una zona donde se produzca, así como, no sé, la zona girasolera o la zona triguera es el sudeste, el norte de la provincia de Buenos Aires, el sur de Córdoba. Hidroponía se puede hacer en cualquier lado. Claro. No, hay oportunidades. La oportunidad que hay que podás producir dentro de tu localidad y abastecer a tus habitantes dentro de la comunidad sin necesidad que la verdura viaje kilómetros y kilómetros. Claro, por eso, entonces, o sea, se puede hacer hidroponía en cualquier parte. Es la oportunidad que brinda. Primero porque, por ahí justo no lo mencionó, pero nosotros son todos circuitos cerrados. O sea, hacemos un uso muy eficiente del agua, que es un recurso realmente escaso. Entonces nosotros todos los circuitos estos son cerrados. Lo que no toma la planta lo devuelve al contenedor o a la cisterna donde salió. Ok, o sea que no se pierde. No se pierde, salvo lo que se transpira. Y el resto lo vendemos envasado en hojas. O sea, acordate que la lechuga tiene un 95% de agua. Claro, ok. Y Carola, cuando vos y Sergio decían se puede hacer hidroponía en cualquier lado, ¿no? Y bueno, yo la verdad no puedo dejar de mencionar el caso de la hidroponía en la Antártida, ¿no? Claro, es verdad. El desarrollo de compañeros nuestros del INTA, del INTA Santa Cruz, en donde hoy, digamos, hay las 3 bases de la Antártida pueden consumir vegetales frescos gracias al sistema hidropónico. Esto ha cambiado la vida de las personas que viven ahí. Claro, antes ¿cómo hacían? Y la mayor parte de su alimentación se basaba en enlatados, en muchos hidratos de carbono. Lo que se la puede bancar ahí meses. Claro, y la verdura fresca no llegaba. Claro, obvio. Y no solo el impacto que tiene esto en la alimentación, sino en el estado de ánimo, ¿no? de las personas. Yo recuerdo siempre, por ejemplo, entrevistas que le hemos hecho a la cocinera de allá, que decía que uno sale y todo el tiempo es blanco y cuando la nieve se derrite es tierra, ¿no? Claro. Y ahora el poder tener un vegetal fresco para consumir
venir y para ver crecer, bueno, realmente les cambió Ven la verde. vida. Claro, Claro. verde, y sí, y ellos ya están trabajando en el desarrollo de otras hortalizas, además de las hortalizas de hoja, como la lechuga, la rúcula, la espinaca, están ya trabajando con rabanitos. O sea, esa es la hoy prueba posible cabal de que se puede hacer hidroponía en donde todos te lados. pinte. Exacto, Bien. sí. Y más allá de que, digo, es viable, se puede hacer en cualquier parte. Si queremos acá a Nati del estudio le decimos, queremos hacer hidroponía acá adentro, y lo aparte acomodamos tiene y luces. hacemos. Tiene luces aptas. Tiene luces que nos dejan divinos. Ok, se hace donde sea, donde queramos. ¿Cuánto hay que invertir? Porque esa es como la limitante de subirse a muchas actividades productivas. El tipo que, como vos, dice, che, estoy para subirme a algo de esto, estoy para cambiar el rumbo de mi vida laboral, etcétera. Quiero meterme a hacer hidroponía. ¿Es una inversión de esas grandes? Es una inversión, digamos, no grande, es una inversión importante. ¿Existe un número? Yo sé que no, Muy me vas a decir variable. depende, como Es los que agrónomos. sí, Es muy que variable. realmente es muy pero yo te voy a, digamos, te voy a guiar. A ver, Porque lo más importante de esto es desarrollar el mercado. Hoy, si bien la gente consume vegetales, hay que acostumbrarla a que pida esto que decía yo, dame la lechuga hidropónica. Entonces, los proyectos no pueden pensar en decir, tengo una hectárea hoy de un día para el otro. ok, hay que Eso. generar la demanda Hay porque que si no vas a generarla. producir... Es que si vos no armas un proyecto pensando en tu demanda, seguramente vas a fracasar. Claro. Entonces, lo más importante es primero aprender, porque la mayoría, te puedo decir otro dato más, que casi el 65% de las personas que se dedican a producir en hidroponía no vienen del palo, digamos, de la parte de la Sí, de agricultura, producción a alimentos. de alimentos. Entonces lo más importante es primero aprender y después crecer. Ok. Que por ahí los proyectos que fracasan es porque se llevan por delante el mercado, como, esto va a ser, no es tirar la semillita en el agua y esperar que crezca. Hay que trabajarla. Es algo vivo, es algo que crece. No sé, a mí se me enferman y bueno, yo me pongo mal. O sea, Sí. es como mis hijas. O sea, ¿por qué? Porque el productor hidropónico no tiene 700 hectáreas. Tiene, en su promedio, la mayoría que tenemos en Argentina todavía tienen entre 1.000 y 2.000 metros. Te diría que la mayor cantidad es un poquito más chico todavía. Ok, Entonces, el promedio... las conocemos, las visitan todos los días, las recorren, las Claro. miran si tiene un problema. Si Conocés no tiene, cada plantita. O sea, conoces, sí, hasta le podés llegar a poner nombre si Bueno. querés. Pero es realmente, por eso esto es lo importante, que cuando vas a consumir un vegetal producido por en hidroponía, vos sabés que está el alma del productor adentro. O sea, Ok, ahí tenés un lema. ahí está. Gracias, Carola. Sí, lo voy a tomar. Mira qué bueno. Estoy aprendiendo. Le tengo Esto es que cobrar. colaborativo, Le ¿viste? tengo que cobrar. No, o sea, no, se lo una regalamos. gochada. Sí, claro. Entonces Está está grabado. Sí, el alma del productor. O sea, vemos Tiene esto la que planta. tienen en general las producciones intensivas, ¿no? Pero... Claro, la producción intensiva que vos no se despersonaliza todo, Ujú. que no sabes. Esto es, y en su mayoría es autoempleo. Ok. Autoempleo de gente. Y volviendo al número para no hacer, digamos, para no esquivar mis preguntas. esquivarlo. Gracias. Necesitas un invernadero. Sí. Usualmente lo podés hacer de metal o lo podés hacer de madera. Un galpón. Sí, galpón, por decir, yo le digo invernadero porque Ok. tiene que ser de plástico. O sea, tiene que ser cobertura plástica. Bien. O sea, para que pase la luz y pueda ingresar, digamos, pueda hacer fotosíntesis. Perfecto. Y después montar el sistema. Y aproximadamente necesita entre $15.000 a $30.000 de acuerdo a la estructura que vos vayas a querer hacer, ¿sí? Pero es eso más o menos. Bien. ¿Y Todo cuánto- depende, digamos, de lo que vos quieras en volumen. Y existe, acá me pongo en... como si estuviese por invertir en esto. Que no, tranquilos. ¿Existe un dato de cuánto tarda en volver esa inversión? Digo, ¿en cuántos años? O no sé, capaz me decís son meses, Carola, y nos largamos todos a la hidroponía. No. Pero ese retorno, ¿cuánto demora? Y aproximadamente 2 años y medio, 3 años. Ah, ok. Ujú. Es bastante Sí, rápido. Es bastante rápido. Ok. Sí. Bien, o Sí. sea que ustedes ya salvaron. Lo que pasa que tiene que ver también con, tratando de hilar lo que decía Sergio, es un ambiente controlado. Sí.
partiendo de esa premisa. Y el producto que sacás, el que ofreces, que es el que está acá. Ay, sí, muéstrenlo. Lo podemos mostrar. Sí, dale, meta. Yo porque, para que vean, que esto es súper importante. Esto es una raíz Está viva. hidropónica, está Claro. viva. O sea, yo tenía otro lema. Decía, tener la quinta en tu heladera. ¿Lo anotó? Anotalo. Es la quinta en tu heladera. Vos podés sacar tu Me gusta hojita. la quinta en tu heladera. Vos sacás tu hojita, Sí, te haces el sándwich o la ensalada sí. y lo volvés a poner a la bolsa. Guardás tu raíz. Con sus raíces, o sea, la plantita Y está te- viva Y ahí. te tiro otro tips, que algunas veces te puede pasar de que la hoja se desmaye, le decimos se deshidrate. Ok, Eso, la pones en agua natural para que no cometa. Sí. Y por sus estomas, que son como unas glandulitas que tiene, la hoja vuelve a su normalidad. ok. Vuelve a tomar agua. Así que no tiren los vegetales, agréguenle agua para Revívanlos. revívanlos. Y eso Bien. Sergio que- lo que habla es, Sí, perdón, Ana, Sí, sí. es de vida útil. De Sí. vida útil. Que ese es un tema que un consumidor lo pide. Y además en las cosas que tiene que saber un consumidor. Les voy a hacer así como un clip para redes de las cosas que tiene que saber un consumidor que quiere o que podría consumir hidropónico. ¿Te ibas a sumar con algo? Sí, me iba a sumar a lo que decía Sergio. Y esto que él decía de la verdulería en la heladera, Sí. bueno, tiene una explicación científica. La quinta en tu heladera. La quinta en tu heladera. Sí. Tiene la explicación científica perfecta porque lo que tienen estos productos es que tienen una mejor post cosecha, ¿no? Y Ajá. porque como decía Sergio, estamos consumiendo, estamos comercializando productos que están vivos. Ujú. Es decir, ¿qué significa que estén vivos? Que tienen que poder seguir respirando, transpirando, haciendo todas sus funciones metabólicas. Y entonces esa lechuga que él mostraba en un vasito en la heladera Sí. puede seguir viva, ¿no? Ok. Y entonces, imaginemos, ¿no? Esto también relacionado con las cortas distancias entre que se produce y se consume. Un producto vivo que tenga que recorrer poca distancia o distancias mucho más largas, como es lo que sucede habitualmente Sí. con las verduras y con las flores también, ¿no? Mm. Que recorren largas distancias hasta el mercado concentrador, mayorista, y de ahí van a las verdulerías y de ahí recién van a tu casa. Es verdad. En todo ese trayecto la planta está tratando de sobrevivir como puede para llegar viva a tu mesa. Y la hidroponía te permite acortar esas distancias y es una planta que está menos estresada, digamos, menos dañada. Entonces, por eso también es que puede vivir más, ¿no? Y te hago Sí. porque viene al caso, un ejemplo que yo trabajé en persona, que es lo de las yerberas. Las yerberas producidas, estas flores, ¿no? Estas margaritas de colores que son tan buscadas por sus formas, por sus colores. Cuando nosotros empezamos a trabajar en los estudios de investigación con esto, veíamos que en otros países y en los catálogos duraban más de lo que estaban durando acá, ¿no? Entonces decíamos, ¿por qué? Y por eso fue que empezamos a hacer estudios buscando estas soluciones, ¿no? a estas preguntas, produciéndolas en sustrato. Y en sustrato lo que encontramos es que se duplicaba la producción, la calidad de estas varas florales era comparable a los estándares internacionales de primera calidad y además duraban más en florero. Y hablando específicamente de lo técnico y de lo científico, yo estudiaba el curvado de la yerbera, ¿no? La vara floral tiene que estar firme, erecta, Sí. larga. Y con la yerbera un problema que tiene en post cosecha es que se curva. Exacto, como hiciste vos, Cae que ducha. Sí. se cae. Bueno, cuando empiezo a trabajar con la yerbera, los primeros ensayos vemos que las pasábamos a las salas de post cosecha, en las cámaras, y nunca se curvaban. O sea, yo tuve que retrasar todos mis ensayos porque todas las yerberas que provenían de la producción hidropónica no se firmes. Mirá. O sea, terminaba su vida en florero a los 17, 20 días. Uy, me vendría bárbaro. Pero porque la planta, justamente organismo vivo, ¿no? Seguía desarrollándose, seguía floreciendo, se caían los pétalos, pero el pedúnculo o ese tallo quedaba firme. Y bueno, y sí, en algunas variedades que manifestaban que eran muy sensibles al curvado, empezamos a trabajar con ellas para poder estudiar el curvado, y bueno, y complementándolas con otras tecnologías como el uso del calcio, se retrasaba este curvado de la vara floral. Ok. Así que
Mirá el aporte que hizo ahí la hidroponía, que hace. Sí. Que hace. Uh-huh. Me quedé con esto que decías de la post cosecha, pensando en lo que comemos, Uh-huh. que siempre hay como muchos mitos, ¿no? Como algunos fantasmas en esto de se les ponen cosas para conservarlos y que todo este trayecto que vos mencionabas de la producción al mercado, del mercado a la verdulería, de la verdulería a mi casa. Y después, el día que tenga ganas de consumirlo, porque lo tenés que consumir rapidísimo para que no se ponga feo, que ahora sabemos que lo podemos poner un poco en agua. Digo, pensando en todo eso, siempre se empieza como a lucubrar alrededor y a decir, se les ponen cosas, y ahí se habla mucho de la post cosecha. Cuando vos hablas de esa mejor post cosecha, ¿es como una mejor calidad de vida que tiene la planta nada más, o tiene que ver con algún producto que se le agrega o no? No tiene que ver con los productos que se le agregan, sino tiene que ver con que son plantas que están mejor nutridas. Cerquita. Porque, por la cercanía desde la producción hasta el consumidor, pero además son plantas que están bien nutridas. Si manejamos adecuadamente la solución nutritiva, ¿te acuerdas que recordábamos que la planta va a crecer y va a desarrollarse tomando los nutrientes que nosotros le demos, ¿no? Como productores, como cultivadores? Si esa solución nutritiva es adecuada, la planta va a estar más sana, más fuerte y menos estresada, y va a poder soportar mejor toda la cadena comercial, ¿no? Bien. Y además van a ser plantas que justamente por estar más sanas, más fuertes, mejor nutridas, se van a enfermar menos. Entonces es por eso que es otra de las diferencias, digamos, que tiene la hidroponía con los cultivos convencionales, es que realmente se utilizan menos agroquímicos. Ok. Y volviendo a lo que decía Ale, no son orgánicos porque se utilizan sales, minerales, pero realmente la reducción en el uso de agroquímicos es considerable, ¿no? ¿Está medida? La reducción del uso de químicos. Y mira, yo te puedo contar, por ejemplo, de las experiencias en frutilla, Sí. que también hemos hecho. Frutilla, que es un cultivo que demanda, ¿no? Por su corta post cosecha y por estar cerca del suelo, ¿no? Generalmente demanda mucho control sanitario. La frutilla proveniente de los sacos de cultivo que contienen sustrato, la frutilla producida ahí, no necesitas utilizar ningún fungicida, ningún producto, ¿no? para controlar Sí, no tiene hongos, enfermedades, hongos. porque enfermedades. tiene muchas menos enfermedades. Y otra de las cosas que también tenemos muchos trabajos relacionados con eso es que se elimina totalmente el uso de los desinfectantes químicos de suelo, que para el caso de las frutillas es una práctica habitual, y antes se utilizaba el bromuro de metilo, que es un desinfectante, desde que está prohibido justamente por el daño que hace en la capa de ozono y la salud de las personas. Con estos sistemas, digamos, es una alternativa más, la hidroponía, para no utilizar desinfectantes de suelo. Bien. ¿Sabes qué? Toma, te voy a regalar. Hay una flor para otra flor. Obvio. Una planta Después- para otra planta. Después me decís qué es. Uy, Eso no sería un tengo ni brote. idea. Un brote. ¿Qué es esto? ¿Me ayudas? Cotiledones. Yo te ayudo. A ver. Ay, Se gracias. llama microbrote de rúcula en ese caso. Mira. Todavía no tiene el olor Bien. rico de la bolsa. Con el ¿Sabés qué? sustrato que hablaba Ana. hay cosas que son súper importantes. Digo, por ahí para graficar. Estamos a 1 metro del suelo. Sí. Estamos aislados de la contaminación de la tierra. Entonces, esto nos permite trabajar mucho mejor. Primero, los nuevos agricultores y los que vienen de antes Sí. ya no quieren agacharse. Atención. Mucha gente de la comunidad boliviana ya no quiere trabajar agachado, recogiendo, recolectando. Y está empezando a haber mucha reconversión en esto para producir ergonométricamente. Nosotros trabajamos de parado arriba de la mesa, arriba de una mesa Sí. de cultivo. Y esto empieza a hacer tendencia porque la gente desea Mejora tener, las condiciones, desea claro. tener una mejor condición de Sí. vida. Entonces, al estar aislado, nos permite trabajar con el manejo integral de plagas. Y hay otra cosa que nos vino realmente, y si bien tenemos que, digamos, trabajar con el SENASA para que nos autorice, pero la aparición de la chicharrita, que fue lamentable para los productores extensivos, a nosotros nos permitió que muchos de los laboratorios internacionales se metieran en productos biológicos. Ajá. Y eso
productos biológicos nos sirven para atender a algunas de las problemáticas. Yo estoy en Córdoba, por ahí conoces Córdoba, estoy a 12 kilómetros del Patio Olmo, sería el Obelisco. Pero yo alrededor tengo mucho campo extensivo. Okay. Y Córdoba está lleno de extensivo. Sí, claro. Sopla un viento y me parece algún problema de algún tipo de plaga. El hecho de poder utilizar estas cuestiones biológicas nos permite hacer un manejo, digamos, de plaga integral, pero además, y por ahí es el mito, le ponen cosas para que dure más la planta, para el coso, pero el primero contaminado soy yo, el que vivo ahí adentro, el que claro, estoy adentro. O sea, yo al no margen voy de que consumís lo que producís también. Claro, a margen, pero yo no voy a ponerle cosas que después me contaminen a mí. Entonces, digamos, hay que barrer con esos mitos. Segundo, la hidroponía, al estar aislado de la tierra, le estoy brindando la nutrición necesaria para la planta y no tiene que competir contra ningún yuyito ni nada, porque no tiene. O sea, alguna vez me vendieron semillas que estaban contaminadas, entonces lo llamé al tipo de la semilla y le dije, mirá, digo, esto no está bien. Digo, porque acá no hay forma que se contamine. Era una semilla de rúcula que me salga está un muy haba, controlado ese que me entorno, salga un haba. Digo, acá no hay forma, o sea, me vendiste semillas que no corresponden. Entonces, nosotros manejamos todo eso y la nutrición te permite controlar que esto a la planta le dé post cosecha. Okay. La post cosecha es, primero, el hecho del momento que se cosecha, cómo se guarda y cómo se transporta. Y como todo eso se reduce, la planta tiene mayores posibilidades de seguir estando en buenas condiciones para consumirla. Voy a hacer preguntontas porque es un rubro que desconozco mucho. Dale. ¿Es el mismo tiempo el que lleva el desarrollo de la planta en la tierra que en...? No. ¿No? No. ¿Menos? Mucho menos. ¿En serio? Sí. ¿Cuánto, por ejemplo, no sé, una rúcula? No, una rúcula 4 semanas. Ok. 4 semanas. ¿Y en tierra? 15 días más. Sí. Ok. Sí, y en el caso pero a su vez, la diferencia en la productividad que hay por metro cuadrado. O sea, Sí, claro. digamos, en el caso de lechuga por el sistema de NFT, yo le llamo el NFT técnica del cine. Me gusta más porque es un concepto más fácil, Poético. porque es un film. Ok. O sea, en sí, es un film que pasa por debajo, digamos, un film de nutrientes que pasa por debajo de la raíz. Sí. Es una película. Bien. Y ahí podemos producir 25 plantas por metro cuadrado, Ok. contra 9 que produce el sistema tradicional. Ok, Sí. o sea que permite abastecer la demanda de alimentos también mucho más rápido. No, hacemos uso eficiente del espacio, del espacio, de los recursos naturales que tenemos. Digamos que esto es el diferencial que tiene. Producimos fuera de la contaminación de la tierra, Sí. producimos más, utilizamos menos agua. Bien. Y estamos más cerca del consumidor. Ok. Hay algo que se llama kilómetro cero, producción kilómetro cero, que es decir, Claro. no generamos huella de carbono. Y no, mucho menos transporte. Mucho menos transporte. Ujú. Hay después hay otra cosa, pero dale nomás. No, quiero, antes de nos quedan unos minutos, no quiero extenderme mucho más, pero hay dos temas que tengo ganas de tratar. Un poco ya hablamos del manejo, de lo que implica. Quiero saber cuáles son los aspectos clave del manejo en los cultivos hidropónicos. La nutrición lo mencionaban como fundamental. ¿Qué pasa si falla algo de eso? Digo, la nutrición, la protección de enfermedades, eso es algo que también hay que controlar. ¿Me cuentan cuáles son esas claves y qué pasa si fallan? Digo, ¿se malogra una cosecha? ¿Les pasó alguna vez algo de eso? Tuvimos 5 olas de calor Oh, en este verano. claro. Y bueno, estuvimos complicados. No fue fácil producir este año. Y ese es un factor que no manejás, además. Es un factor. No, nosotros le damos casa, comida, porque recién lo decía, le Sí. damos casa, comida y las cuidamos mucho. Sí. ¿No? Sí, las cubrimos en invierno, le damos una frazadita como De las para heladas. Y en el verano le ponemos una media sombra aluminizada como Ok. para bajar Filtre. la temperatura. Le brindamos, digamos, un control, digamos, lo mayor posible. Hay veces que la temperatura se puede sobrepasar y ahí nos complica.
¿Qué es lo importante de esto? Que podemos reconvertirnos rápidamente. Si nos pasó algo y la perdemos, en 30 días estamos de nuevo en carrera. ¿Sí? Esto es sumamente importante. Bien. Por eso, Carola, por eso se hace rúcula, por eso se hacen las lechugas. Sí. Esta plantita, esta es la mesa donde estamos nosotros. Imagínate que esta es la mesa con mi familia. Invernadero, con los caños. Y por acá corre agua, siempre corre agua. Sí. De a poco. Y van las sales. Este es un producto que está cuidado, muy cuidado. Y si hay algún riesgo climático, como mencionó Sergio, que es muy cierto, siempre va a haber menos riesgo que el que está afuera. Se la va a bancar más. Se la va a bancar más. Sí. Y si hay algún ataque, porque como está claro que podría haber algún ataque de un insecto, hay un control biológico, esa palabrita nueva, que es un insecto que mata a otro insecto, pero no le aplico ningún agroquímico. No lo hago. ¿Y cómo lo resolves? ¿Cómo haces que ese insecto que lo mata entre? Un insecto bueno que mata al malo. ¿Los famosos benéficos son esos? Sí, pero aparte, a mí me gustaría... pero quiero meterme un segundito en esto del insecto. ¿Qué haces? ¿Te gustó? Sí, claro, sí, plantás un bichito. Pero a mí me gustaría a mí me gusta ese tema de los insectos. Digo, porque agroquímico, ¿tomás remedios? Sí, ni hablar. Acá agroquímico no es mala palabra. No es mala, o sea, no, ni hablar. No, es un defensivo. Cambiémosle el nombre. A mí me gusta más el término defensivo de la planta. Hay veces que la planta necesita tomar algún tipo de defensivo para ayudarla a rechazar cualquier tipo de ataque. Como lo podemos tener nosotros de un mosquito que te pasas caladrilo, te pasas determinadas cosas. Entonces, tenemos que desmitificar esto de los agroquímicos. Sí, el cuco. Hay veces que la planta necesita tener un antibiótico para poder pasar su estrés o su problemita. Entonces, eso implica que la planta también puede metabolizarlo. ¿Sí? Porque el producto biológico que ataca a los otros bichos o determinado hongo, que es un hongo que lo encapsula para sacarlo, también lo metaboliza. Entonces, trabajamos con seres vivos. Yo creo, Sergio, que lo que estás tratando de decir es que esto es un bebé que se alimenta muy bien, que todos son iguales y por lo tanto son mucho más fuertes, pero además de más fuertes son más ricos. Lejos. Mucho más ricos. Tiene mucho más sabor. Por eso la reconversión. Ok, ya me voy a meter. El tema con el que quiero cerrar es la demanda. ¿Cómo se genera la demanda y qué tiene que saber el consumidor? Que es algo de eso, pero quiero que profundicemos un minuto. Antes pensaba en la investigación, ¿no? No sé, en los cultivos extensivos, que es de lo que más acostumbrada estoy a hablar. Se habla muchísimo, de todo el tiempo hay gente investigando y tratando de que esto crezca, mejore, se haga mejor, con menos recursos, de una forma más eficiente, más sostenible. ¿Cuánto se investiga de hidroponía en el mundo y cuánto se investiga en la Argentina? ¿Y hacia dónde está dirigida la investigación? Digo, ¿qué es lo que sentimos que va a cambiar de la mano de la investigación en el rubro? Y bueno, la realidad es que la investigación en hidroponía en los últimos años creció un montón. Por ponerte un ejemplo, y un montón creció en lo que son los proyectos de investigación, la temática, el interés, y el interés sobre todo de las personas que se están formando, los alumnos de agronomía. Cada vez hay más chicos que quieren hacer sus tesis en hidroponía, por ejemplo, es lo que nos pasa en la facultad. Claro. Entonces hay una demanda muy grande de eso y profesionales, ¿no? que en estos últimos años se han podido formar, porque también nosotros nos encontramos con una producción, digamos, relativamente nueva, y que también es necesario, y fue necesario en Argentina darse ese tiempo para poder capacitarnos, ¿no? Claro, ni hablar. Y derribar mitos también, ¿no? Claro. Vos ibas y decías, quiero hacer hidroponía, pero estás loco, esto no se hace. Yo recibo la cátedra de horticultura, y que todos los años venía.
Y cuando le preguntaba si alguno pensaba hacer horticultura, no existía, todo el mundo iba al extensivo o a ganadería, o sea, Claro. todo el mundo. Y hoy hay mucha más gente que realmente piensa. Y hay un margen, me imagino, de mucho laburo para asesores en esto, porque esto que ustedes me explicaban antes, de no son todos productores o todos agrónomos. Viene gente que es contador y dice, che, Sí, me gusta, para me mí interesa el eso tema, es, ese necesita un Sí, es asesor. importante destacarlo eso porque también a nosotros nos llegan muchísimas consultas de Claro. gente interesada, emprendedores, y que después, y a veces uno que está en el tema y que le encanta el tema, no es que los quiera desmotivar, sino que les dice, bueno, pero busca una persona que después, Prepárate. claro, te pueda acompañar o capacitate, porque esto que vos comentabas anteriormente, ¿no? De los riesgos, ¿no? Es un sistema que es una realidad que es más inestable. ¿No? Acá no se tiene el famoso poder buffer del suelo, esa amortiguación que Sí. nos da el suelo cuando nos equivocamos. Acá te equivocás y enseguida se manifiesta. Entonces, por eso también es la importancia de una correcta solución nutritiva, de que esa solución nutritiva esté diseñada para cada establecimiento. No hay recetas. Esto es como un trabajo a medida para cada especie, para cada etapa y para cada productor. Entonces, realmente yo creo que también el éxito de la expansión de esta forma de producción es tener ese asesoramiento en el acompañamiento del cultivo, además después en lo comercial, ¿no? Bien, espectacular. Eso lo hace súper interesante, súper Carola es como entretenido. Fórmula 1. Ay. Vamos muy rápido, hacemos crecer la planta muy rápido, Sí, pero no nos podemos distraer. ok. 2 segundos, Pifias. no mediste tu pH, no controlaste determinada variable y te chocas. Ok. Lo importante de esto es que lo arreglas rápido. Bueno, que eso es buenísimo. Que lo podés arreglar rápido. Pero lo importante es tener como una metodología clara de trabajo. O sea, no tenés el suelo que todo lo posibilita. Acá vos ves las raíces, que serían Sí. como las venas. ¿Sí? Entonces cualquier cosa que vos metas ahí entra por el circuito de las venas Bien. del cuerpo humano. ¿Cómo le dicen o qué le dicen a un consumidor, a Carola, a mi mamá, a cualquiera que nos esté viendo o escuchando, que dice, mira, la verdad, nunca compré una lechuga hidropónica, ¿por qué la compraría? ¿Por qué es distinta a la lechuga que compro? Primero porque tiene mayor cantidad de nutrientes que la tradicional. Ok, Tenemos estudios comparativos con respecto al tema de orgánico, tradicional y hidropónico. Tenemos mayor cantidad de fibras, mayor cantidad de vitaminas. Ujú. Y estamos ahí con los flavonoides y una serie de cosas con respecto a la orgánica. Con la tradicional estamos mucho más lejos. Que está cultivado 1 metro del suelo, que tiene sabor y que tiene la quinta en tu heladera. Bien, ¿te gustó? Me gustó. ¿Algún argumento más? Yo creo que, Es momento de vender, ¿eh? no sé si a tu mamá, Sí. pero a vos sí, que además de que la inquietud de la lechuga hidropónica, seguramente son perfiles que consumen palta, frutos secos, huevos de campo. En ese segmento esto entra seguro, porque efectivamente es mucho más limpio y les va a durar más. Bien. Así que La pregunta que nunca quieren que les hagan, en general, no sé en el rubro de hidroponía, capaz que sí, pero ¿es más caro el Obvio, producto? obvio. ¿Cuánto más caro? Hay veces que es más barato y hay veces que es más caro. ¿De qué depende? De que, bueno, hay veces que, qué sé yo, en este momento cuando no hubo lechuga en el verano era Sí. mucho más barato que la Ok, tradicional. claro. Depende Sí. de la oferta de... Nosotros trabajamos con un precio, ¿sabe? Es como una... Si vos lo quisieras definir, somos una fábrica de hojas verdes. Ok, es más, Sí. más no, estandarizado. desde el punto de vista de del productor, Mm, esto nunca baja el precio. Nunca. Pero tampoco ¿Porque la oferta es constante? porque la oferta es constante y porque las oscilaciones que hay en el mercado, Sí, esto no la tocan. no la tocan. Ok. Si sube, sube muy poco. Por eso muchos consumidores, no Carola, pero quizás el catering de Carola, Mm, les viene bien. Porque cuando presentan un plato y que costean el plato, Claro. yo te respeto. Sale lo mismo hoy que la semana Yo que te viene. respeto. En Argentina, además, es un Claro, milagro. pero aparte, Entonces ahí juega algo que parece que está bueno. Mm,
Vos haces la verdulería, siempre va lo mismo, Sí. y te van a ofrecer el producto del mercado, que es otra cosa, es absolutamente otra cosa. Y capaz que ese precio está más caro o más barato. Ok. Algunas veces el verdulero no es tan amigo nuestro. ¿Por conservador nada más? No, porque busca su negocio. Entonces, Ok. como nuestro negocio siempre, digamos, es la misma Más lineal, rentabilidad, Nos traiciona. y va y compra alguna oferta o cuando, Bueno. cuando se cae el precio de la Claro. tradicional. Puede y, sacar y trata, a mí me pasó en pandemia que prácticamente no me querían comprar, te escondían porque vos no ibas a la verdulería, no podías elegir, ¿no? Eso te mandaban por teléfono y Claro. te mandaban lo que querían. Y encima después le Algunas pasábamos veces- lavandina, cualquier Sí, cosa. no, bueno, ni hablemos. Sí. Entonces algunas veces no ha sido muy amigo nuestro. Ok, igual los queremos a los verduleros. Totalmente, Sí. nos, Mandamos un beso y los nos queremos, Sí. pero los educamos, Bien. los traemos. Es que les acá hay mucho enseñamos. para educar, hay que hacer mucha docencia. Por Está eso, buenísimo. Por eso en el 22 creamos una asociación de Claro. productores. Claro, súper nueva. Y Súper hacen nueva. un evento y se capacitan, digo. Y hacemos un evento, los capacitamos. Toma, este es tu chivo. Dale, Hacelo. tenía que vender. Hacemos un evento, es el segundo congreso que hacemos ahora el 22 y 23 de mayo. Buenísimo. Nuevamente en Córdoba. En el anterior tuvimos casi 400 asistentes. Tuvimos que cerrar las inscripciones porque no teníamos más capacidad en el auditorio, así que Espectacular. nos mudamos, como somos tendencia. En Córdoba es. Sí, Bien. vuelve a ser en Córdoba. Es como que no se muda, congreso que tiene éxito no se muda. No, por supuesto, los éxitos no se tocan, decía aparte, digamos, los cordobeses somos buenos anfitriones. Bien, listo. Con eso ahora nos invitó a todos. Tendremos que ir. Vamos a ir, Gracias. Pero un buen momento para encontrarse los productores Sí, y ni para todas hablar. estas cosas de los errores. Compartir experiencias, sí, ni hablar. Es muy las similar buenas a y lo las que hace malas. Presito. O sea, Claro, es en el el Congreso. momento ideal para encontrarse y compartir todo lo que no tenés que hacer. Espectacular, me encanta eso. Gracias a los tres por venir, me Gracias. encantó tenerlos. Mesaza, me encantó. Sergio Guillomet, el presidente de la Asociación Hidropónica Argentina, muchas gracias Muchas por haber gracias venido. a vos, Carla. Éxitos en el Gracias. evento. Analía Puerta, la investigadora, docente, gracias por haber Gracias, estado. Carola, Me vos encantó por tenerte, invitarnos. por favor. Y Alejandro Velaga, siempre estoy a punto de decirlo mal. Gracias por haber venido, un No, placer. gracias a vos. Gracias, Carola. Gracias a ustedes también que siempre están ahí bancando y viendo y escuchando los episodios de Levantando la Perdiz. Gracias al equipo que hace posible Levantando la Perdiz. A Lucía Morazo, que es la cabeza, el alma de este producto, a todo el equipo de Prospectiva, insisto, y a ustedes que lo escuchan y lo ven, ya saben, episodios anteriores y los que vienen que están buenísimos en el canal de Apresid, en Spotify o en YouTube. Gracias como siempre y hasta el episodio 23.